Bueno, invitamos a alguien importante. Este sabe, este sabe es Miguel Ponce. Gracias por venir, Miguel. Muy bienvenido a Radio del Mundo. Miguel es todo esto, lo voy a leer. Director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, fue subsecretario de Industria y Comercio y fue gerente de la Cámara de Importadores. Así que muchísimos temas. Bueno, el primero y el que no podemos esquivarle el bulto, estuvimos hablando también con la gente de Defensa del Consumidor hace un ratito, es el famoso tarifazo. Así que te pido, Miguel, primeras impresiones con el tarifazo. ¿Por qué te parece que el gobierno arrancó así, ¿no? Con algo que iba a tener que retroceder en algún momento, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Vamos a hablar sin pelos en la lengua. Claro, ¿no? Es nuestro estilo, Miguel. Esto es producto de una interna. Ajá. Acá se ha manifestado en la superficie una interna que viene, yo diría, desde antes de empezar el propio gobierno. Los fundamentalistas de mercado, llamémosle, los que lo tratan a Pratgay de el transitorio o el extrapartidario, Ajá, que hace meses están funcionando, tratando de montar lo que sería el equipo de recambio, ¿no es cierto?, en el tercer piso del Banco Nación del anexo, cruzando la calle del edificio principal, está funcionando una suerte de gabinete económico paralelo, ajá, en el intento de llevarlo a Melconian a reemplazar a Pratgay. Pratgay hasta por escrito puso que el tema de las tarifas, se lo puso a Aranguren, el tema de las tarifas no podía manejarse así. Vos fijate lo que se está viviendo, perdóname, ¿no? Soy mayor que vos, pero... no, está bien, igual para acercar... Acá nos tuteamos todos. Fíjate vos la particular situación a la que han llevado. Este se ha transformado, el problema de las tarifas y Aranguren, en el principal conflicto del gobierno desde que empezó. Claro, hay un ala, entre comillas, no más social, más progresista del gobierno, y un ala que dice... más fundamentalista. Tienen, exactamente, los que querían llevar el dólar a 25, a los que querían llevar siempre decimos que es un manejo que quizás en el mundo empresarial, donde uno ve estas noticias que llegan a veces de acá, pero en otros lugares del mundo, que dicen tal mega empresa cierra 10.000 puestos de trabajo, claro, en España, Noruega, donde fuese, no sé, X empresa, no vamos a nombrar ninguna, porque tienen que cerrar los números. Por supuesto. Pero la política no es así. Pero por supuesto, bueno, acá se visualiza, yo te diría... La política, yo diría las dos cosas, tienen que cerrar los números, pero con la gente adentro. Sin discusión. Agregaría yo, ¿no? Sin discusión. Este grupo era el que planteaba que los números no cerraban si no se reducía el Estado en 1.500.000 personas o se llevaba el dólar a 25, por ejemplo. Y además, esto está, yo diría, en el ADN del propio gobierno, ¿no es cierto? Yo integro Cambiemos. Soy de los que perdió en Gualeguaychú en la interna radical, pero claro, soy técnico, ¿no es cierto? Yo trabajo desde lo técnico, pero me siento identificado. Cuando vos dijiste subsecretario de Industria y Comercio, yo fui subsecretario de Industria y Comercio de Alfonsín. Entonces, ¿qué quiero decir con el ADN? El ADN tiene que ver con los CEOs que analizan y pueden ser muy exitosos, como fue Aranguren y muchos otros que hoy están, y podemos nombrar uno por uno, pero ¿con cuál lógica se rigen? Con la lógica de la rentabilidad y de tener contento a los accionistas. Claro. Mientras que esos mismos CEOs, en función de gobierno, el ADN debiera ser otro. Digo, la responsabilidad política y administrar el Estado no es generar rentabilidad, sino encontrar soluciones para el bien común. Ahora, tener contento a los accionistas, como dice usted, Miguel, o como decís vos, o sea, que porque me parece que te sentís cómodo en ese tono, es una Argentina para 5 millones de personas, por todo concepto. Absolutamente, pero además significa no haber hecho caso a reclamos que se vienen efectuando, insisto, desde antes de empezar el gobierno. Todos sabíamos que los primeros 6 meses, que algunos llaman de sinceramiento, otros llaman de ajuste, lo que vos quieras, iban a ser los más difíciles. Por lo tanto, era imprescindible pensar en una malla social de contención que minimizara los costos y quisiera que la balanza social no quedara tan inclinado en contra de los que menos tienen. Por eso se planteaba, disculpame, yo lo venía planteando desde noviembre, desde que supimos el resultado de las elecciones. Muchachos, la herencia es tan difícil, lo que hay que encarar es tanto,
que debiéramos pensar en lo que fue una salida como cuando volvió la democracia en Chile, ¿no es cierto? Un acuerdo político, económico y social. ¿Y por qué decíamos político y no económico social? No solo corporativo, entre los representantes del trabajo y del capital o de las empresas, sino que tenía que estar el Estado, porque el Estado había sido, es el principal tomador de empleo, ha sido el principal tomador de empleo en la última década, y ha sido el principal o único inversor. Digo, ahora estamos llenándonos la boca con las inversiones que van a venir, pero objetivamente el Estado... Miguel, y estos se negaron a hacerlo. Pensé en el fútbol. Dijeron, vamos a despolitizar, no nos vamos a meter. Por poco interviene en la AFA. Y además, van a poner 2.500 palos. Sí, sí. 2.500, FK ponía 1.600, yo laburé en fútbol para todos. Ya lo sé. 1.600 palos, van a poner 2.500. Dice, no tiene que costar un peso, van a poner 2.500. Sí. Lo único que requieren es que estén los arangures del fútbol, es decir, Tinelli, Angelici. No, y dicen además que el dinero principal, si bien inicialmente sería presupuesto, vendría de publicidad. Ahora, o sea, Miguel, que lo pagarían los privados. Vamos a ver. 35, Miguel, sí, 35 palos, Canal 13, sí, 35 palos, 35, no 3.000, 35, sí. Más 35 más 35 de América. Son menos de 100 palos, van a pagar 2.500. Ahora, Miguel, te hago la pregunta del millón. ¿Cómo desarman esto para que la gente lo pueda pagar? ¿Hay manera de desarmar esto que se generó en cuanto a tarifas? Mira, yo quiero comentarles algo que no ha salido, y esto sí es una primicia, no ha salido en ningún diario. Lo acabo de hablar con un dirigente empresario de Córdoba. Ajá. A él le llega en su factura 5.200. Él no tiene losa radiante, por lo tanto no puede andar en pata, como dijo el presidente. Él tiene simplemente calefactores. En la casa. Sí. 5.200 le llega en su casa, en su vivienda. De gas. De los cuales tiene arriba de 2.000 son impuestos, el IVA, impuestos municipales e ingresos brutos. Es decir, lo que le subieron un 500%. ¿Por qué le suben estos impuestos dentro de la boleta un 500%? Es decir, estamos pasando de tarifas subsidiadas a subsidiar a través de la tarifa a municipios, a provincias y al Estado. Digo, estoy hablando de impuestos nacionales, municipales y provinciales. Él dice, ¿por qué? Dame la lógica de por qué me tienen que aumentar esos impuestos 500%. No hay lógica. Por lo tanto, acá habría que haber estudiado la manera en que esto se hubiera hecho más racionalmente. Hoy un hombre de medios, Ávila, nombró que le están cobrando, le llegó la factura por Vila, 70 pesos. Le llegó, ¿no? Sí, 98, 48, sobre un piso de, creo, 700 metros. 702 metros cuadrados. Dijo que le daba vergüenza. Claro, pero esto te habla de que esto ha sido hecho con un nivel de improvisación. Yo vengo pidiendo desde el primer momento, cuando se conoció el primer patinada, diríamos, de Aranguren, yo dije, Aranguren no puede seguir un minuto más, pero no por este tema, porque ya había previamente una incompatibilidad ética entre estar dirigiendo el área de energía y mantener las acciones de la empresa energética a la que él pertenecía. Bueno, entonces ahí hay una contradicción. Hoy dijo que nunca pensó en renunciar. Te quería llevar a otro tema, y es, vos también estuviste trabajando en la Cámara de Importadores, y hay otro tema que me obsesiona a mí, y es ¿cuál es el balance exacto entre importaciones o exportaciones? Ayer citábamos casos, y conocemos todos casos. Tenemos épocas en la Argentina donde que entre todo quiebran las pymes, clásico penduleo, ¿no? Y tenemos otras épocas donde, de cierre. Bueno, un tallerista, cualquier sector de la industria, pyme, grande, mediano, necesita algo y está tan cerrada la importación, la vivimos hace poco, que no se puede importar nada. Todo nacional, y está demostrado que tampoco es el camino, ¿no? Pues faltaban cosas incluso para producir. ¿Dónde estamos ahora y dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el balance exacto entre un país como todos los del mundo? Me parece que hay 200 países en el mundo, muchachos, no debe ser tan difícil, somos particulares nosotros, de lograr y promover tu propia industria nacional, pero que los importadores también puedan importar cosas, porque si no, ningún país funciona, ¿no? Correcto. Lo primero es entender el perfil de la matriz productiva argentina. A diferencia de Venezuela, que importa 90% de productos, o debería importarlo, porque ahora ni siquiera está pudiendo hacerlo, nuestra matriz de importación es 85% productiva. ¿Qué quiero decir?
El 85% de lo que ingresa son insumos para la industria, el campo y la infraestructura de servicios públicos y privados. Por lo tanto, los productos terminados finales, en realidad, son un 15%. Por lo tanto, eso de la invasión no se da. Ahora, ha habido porosidades en el último tiempo. O sea, nosotros en Argentina en general consumimos bienes que producimos nosotros mismos aquí en Argentina. De esos, el 80% de lo que se importa lo importan encima empresas exportadoras. O sea, automotrices, máquinas agrícolas, gente de la alimentación, agroindustria, etcétera, que luego volcamos a la exportación. Por lo tanto, es claramente una matriz productiva. Este es un primer asunto. Ahora, todos dijimos, aun cuando padecíamos la etapa anterior de las famosas DEJAI, las declaraciones juradas anticipadas de importación, de que el comercio exterior administrado había llegado para quedarse. El tema era cómo se administraba. Y obviamente Argentina había sido sancionada por la Organización Mundial de Comercio, de la que formamos parte, por no respetar sus normativas, esto de la famosa DEJAI. El gobierno se había comprometido a levantarlas el 31 de diciembre. Yo tuve un debate público con el padre del Chico Peña, que es un maestro del tema comercio exterior, don Félix Peña, sobre cuándo había que levantar las famosas DEJAI, las declaraciones juradas. Yo decía, hay que pedir 2 o 3 meses posteriores para salir ordenadamente, evitar el efecto puerta 12, evitar que salgamos mal. Bueno, muy bien. Y él me dice, para nada, hay que salir el día 31 de diciembre porque hay que mostrar seriedad institucional, continuidad institucional frente al mundo, etc. Nos equivocamos él y yo. Públicamente habíamos discutido. Salimos el 23. ¿Cómo salimos el 23? 23 de diciembre, ¿sí? Salió lo que se llama el SIMI, Sistema Integrado de Monitoreo de Importaciones, ¿junto a qué? A un listado de licencias no automáticas que contenía, en lugar de las 600 posiciones arancelarias cuando fueron derogadas por Cristina, 1.390. Dijimos, ¿qué es esto? El 80% de esas, casi 800, eran de cosas que no se fabricaban en el país y eran insumos para la producción. Con lo cual, las licencias no automáticas, el espíritu es colocar eso para proteger a la industria nacional. Esto venía en realidad a perjudicar a la industria nacional porque tardaba más con los insumos. Además de esto, ha habido porosidades. Bajo licencias no automáticas se encuentran todo lo que se denomina sectores sensibles: juguetes, calzado, textiles, algunos electrónicas de Tierra del Fuego y algunos metalmecánicas que están nucleadas en ADIMRA, la de metalúrgicos. Simultáneamente a esto, se descubre 5.000 contenedores huérfanos en la aduana que llegaron y los las dejaron empresas abandonados. Los dejaron abandonados, las empresas los agarró las elecciones flotando, viniendo hacia acá. Claro. Si hubiera ganado Scioli, eso entraba sin problema y seguía el jolgorio. Ahora, dentro de eso había textiles. Volviendo a la pregunta, hoy estamos en una situación donde la pyme ¿qué va a pasar? Perdón, tiene que estar preocupada. ¿Qué va a pasar con esa gente? Sí, con eso, y además, ¿por qué no se hacen cargo? El primer asunto cerraron los 2 depósitos fiscales más importantes que había, que eran el del presidente de la Cámara de Depósitos Fiscales y el de un socio de Chegaray. Los 2 depósitos fiscales que más trabajaban, abarcaban el 85% de todo lo que entraba al país. Se abren como muestra 200, ¿y qué había? El 80% de lo que había eran textiles. Algunos de esos textiles traían hasta etiqueta que decían hecho en la Argentina. ¿Se entiende? Sí, entonces, cuando los textileros hoy de proteger, ¿no es cierto?, de la cadena textil se quejan, se están quejando, primero, porque durante toda la etapa anterior, cuando se aprobaron ahora el 23 de diciembre, todas las DEJAI que estaban pendientes, mucha gente como no le salía, presentaba 1, 2, 3, 4, 5 veces, aprobaron todas. Entonces, la cadena está sobreestoqueada. El promedio de sobrestock que hay de importaciones en la Argentina es de unos 5 meses y medio. O sea, hay algunos que tienen 7 meses de esto y hay otros que tienen 3. Por eso no hubo demanda. Esto explica por qué el dólar no subió. Porque no hubo demanda de pago de importación. Y en cambio sí hubo liquidación de cosecha. Ahora, y encima, perdóname, al cerrarse con los holdouts, volvió el crédito comercial. Vos antes las importaciones tenías que pagarla cash o por anticipado. Cuando levantaste los cepos, se pagó a 30 días, 60 días. Cuando se anunció que se iba a cerrar con los holdouts, se pasó a 90, y ahí mismo los proveedores te dijeron, cuando arreglemos nos vamos a 120 días.
Y es lo que está ocurriendo. Casi 6 meses sin demanda. Vamos a una tanda, estamos hablando con Miguel Ponce, bien interesante la charla porque hay grandes títulos en los diarios que hay que meterse en los temas para entenderlos, ¿no? Uno veía lo de More, ahora ve que hay mucha preocupación en las pequeñas industrias y, bueno, algunas de las respuestas que estuvo dando Miguel. Miguel es director del Centro de Estudios para Comercio Exterior del Siglo XXI, fue subsecretario de Industria, lo explicó con Alfonsín, y también estuvo en la Cámara de Importadores como gerente. Una pequeña tanda, ya volvemos. No te quedes afuera, pertenece a nuestro club. Socios a la tarde, por el mundo, AM 1070. Noches de Radio 21 llega Amigos en la Noche. Adrián Noriega te acompaña durante 3 horas con un programa lleno de información, humor, invitados, para cerrar el día de la mejor manera. Y a la medianoche llega Despierto y por el mundo. Julio Lagos te acompaña en la madrugada de la radio con un programa lleno de sorpresas. Ahora las noches del mundo son tuyas. Quédate en el mundo. Quédate en el 1070. Seguinos en Facebook, El Mundo AM 1070. El tránsito de regreso es lento. En el peaje las bocinas de los autos empiezan a correr. Él saca la cabeza por la ventanilla y advierte la demora. Ella la sube y enciende la radio. Va con su amiga. Él en cambio está solo, camino a una reunión. Ambos autos se detienen, se miran. Ella sube la música, se sonríen. Entonces el mundo grita y ellos no escuchan. Estás conectado. Estás en el 70. Estás en Radio El Mundo. Espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700. Expo Franquicias 2016, del 24 al 26 de agosto en La Rural. El mejor ámbito para saber cómo... de multinacionales, y comentaban esto. Afuera todavía se ve mucho ruido de la política. Absolutamente. Se ve, bueno, cuando van a un país, digamos, a invertir, tipos que meten 1.000, 2.000 millones de dólares, mucha plata, dicen, a ver, este país, dólar, pim, pum, pam, leyes laborales, son claras, no son claras, y acá todavía, visto con ojos de afuera, yo compartí un almuerzo con gente que está trabajando en el país, pero que no son argentinos, lo ven todavía muy confuso, o sea, no está establecido para el que tiene que venir a invertir esto de se fue Cristina, volvió el liberalismo, hay reglas claras. Esto no está tan claro para la gente que tiene que venir a invertir. Por supuesto que no. Yo creo que hubo al comienzo una suerte de ilusión que hizo creer que muy rápidamente este tema de las inversiones podía ser realidad. Yo creo que inclusive la forma en que se levantaron los cepos, que algunos pensaron que iba a ser más traumático, la rapidez con la que se cerró el tema de los holdouts, fueron señales, y la forma en que se votó en el Parlamento esto fue una señal de, bueno, se va en una dirección que puede generar espacios y ambientes propicios para la inversión. Pero claro, inmediatamente después, el siguiente punto donde debió haber habido un acuerdo, que fue el tema del tratamiento de la ley antidespidos, generó este espectáculo que yo hacía referencia recién fuera de micrófono, que era que un día bailamos el minué con uno, al día siguiente arreglamos con otro, para después de un mes terminar con el veto. Esto no genera gobernabilidad.
el capital, cuando va a venir a invertir en términos productivos, no especulativo, entro, salgo, aprovecho el Festival de las Levax y me voy, ¿no es cierto? Esa no es la inversión que queremos, la inversión que queremos es la inversión productiva que genera empleo. Para que venga esa inversión, que obviamente es a mediano y largo plazo y que necesita otros tiempos, no está el tipo esperando que le des prebendas, está esperando que le des reglas de juego claras y horizontes. Esos horizontes tienen nombre y apellido y es gobernabilidad. Y el gobierno debió haberse dado cuenta de que no ganó con el 60%, claro, que llegó con 2 puntos más de quien lo siguió, que tiene la mitad del país en una segunda vuelta, pero que antes fue 25, 26, 27%. Por lo tanto, tiene que construir esas mayorías que le garanticen gobernabilidad. Cuando digo construir mayoría, no estoy hablando de decir hegemonías para transformar al Parlamento en una escribanía. Estoy diciendo construir mayorías que impliquen acuerdos de gobernabilidad a mediano y largo. Para eso era el acuerdo político, económico y social que planteaba. Así es. Miguel, gracias por venir. Por favor. Muy amable. Y nos encantó la charla, sobre todo porque hay, como decía recién, grandes titulares que a veces no entendemos y noticias que el que está metido en la economía y trabajó mucho, conoce el mundo de la empresa muy bien, nos puede dar estos datitos que nos ayudan y nos dan más elementos para entender una realidad tan compleja. Muchas gracias, Miguel. Por favor, el agradecido soy yo y la alegría de estar acá. Miguel Ponce pasó por Radio El Mundo.